Ok, como congregación, como iglesia, todas las congregaciones tenemos que enfrentar una realidad en nuestro mundo. Estamos enfrentando un mundo que tiene un estilo de gobierno que va desde el aspecto político, económico y religioso, que ha sido manoseado por Satanás. Todos nosotros enfrentamos, una vez más, un mundo que está teñido de aspectos políticos, de aspectos económicos y de aspectos religiosos que han sido manipulados por Satanás. Dios es el dueño de esta tierra, a Dios le pertenece todas las cosas, dice el Salmo 24:1, que la tierra y todo lo que en ella hay le pertenece al Señor. Pero este mundo está gobernado ahora por líderes, por personas y por circunstancias que han sido manipuladas por Satanás. Por ejemplo, pongamos el caso de Costa Rica. ¿Qué ha estado pasando en Costa Rica con el último gobierno? Recordamos aquel alboroto que se hizo porque se hizo en la casa presidencial una bandera gay, ¿verdad? Una bandera que exaltaba los valores de una minoría, con una ideología de género y con pensamientos con respecto a la sexualidad diferentes a los establecidos por Dios. Entonces, ¿qué mundo enfrentamos? Enfrentamos un mundo que quiere establecer parámetros y cosas que están totalmente fuera de la voluntad de Dios para nuestras vidas y para todo el resto del mundo. ¿Qué otras cosas? En lo económico, estamos enfrentando una situación difícil, no solo por el tema de la pandemia, sino porque han habido situaciones laborales, situaciones de índole económico, que bueno, Ricardito sabe bastante de eso, porque parte de su función donde él se ha desarrollado ha tenido que ver con la economía de varias empresas, negocios y aún de cuestiones del Estado. Y nosotros sabemos que el manejo económico que se le dan a las cosas no es el más sabio del mundo. De hecho, Ricardo muchas veces ha tenido que enfrentar situaciones a las que ha tenido que darles orden porque han vivido en el puro desorden todo el tiempo con respecto a la economía. ¿Y por qué Ricardo ha tenido esa oportunidad? Porque él como hijo de Dios ha podido ponerle orden a las cosas conforme a lo que es correcto, conforme a lo que es veraz. Y lo otro es con el tema religioso, con el tema religioso. Hoy estamos viviendo un sincretismo terrible. La mezcla de ideologías, filosofías y religiones que enfrentamos hoy es sencillamente impresionante, impresionante. Entonces nosotros como congregación, ¿verdad? Esta casa, a la que hemos llamado Familia y Fe, Comunidad, nos vamos a enfrentar todos los días a eso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos nosotros para enfrentar eso cada día? La palabra de Dios. Yo les decía la semana pasada que nosotros no podemos depender de un versículo al día, que no podemos depender de una pequeña porción de la palabra al día, que bueno, que los que más leen un poquito, gracias a Dios, de pronto pueden leerse un capítulo al día, pero es imperativo que toda nuestra vida, todo nuestro día, se empiece a convertir en una vida llena de pensamiento bíblico. Que todos los espacios posibles que tengamos le permitamos a la palabra de Dios interiorizar en nuestras vidas. Le pregunto, no me tiene que contestar, ¿cuánta palabra diariamente escucha usted? ¿Cuánta palabra de Dios puede leer usted? A veces nos es muy difícil leer, pero la podemos escuchar. Ojo, y no estoy diciendo que se conecte, por ejemplo, a alguna plataforma para que escuche sermones, porque los sermones son eso, muchas veces interpretaciones o comentarios acerca de un texto bíblico. Yo le estoy diciendo a usted que escuche la palabra de Dios, no sermones, sino la palabra de Dios pura. Que cuando usted se acerque a la palabra de Dios, usted le diga al Señor, Señor, aquí estoy, pueda que entienda algo, pueda que entienda un poco más, pueda que no entienda nada, pero aquí estoy para exponerme a tu palabra,
Quiero escuchar tu palabra, porque tu palabra es verdad. Recuerden que los predicadores, los maestros, pueda que digamos muchas veces cosas ciertas, pero no todo lo que decimos pueda que sea la verdad de Dios, porque solo Dios tiene la verdad. Entonces, usted y yo necesitamos escuchar la palabra de Dios o leer la palabra de Dios. Cuando usted lea y escuche, haga notas, apunte. Mira, esto me llamó la atención, esto no lo entendí, esto se lo voy a preguntar al Paz y lo podemos hablar. Yo no creo que sea ni sabio ni prudente vivir tiempos como los que estamos viviendo y enfrentando un mundo como el que enfrentamos con tan solo un poquito de palabra al día, con una reunión a la semana, donde quizás lo que leemos y analizamos de la palabra de Dios es poquito. Yo tengo mis días, mis noches ocupadas, pero las tengo también ocupadas para que cuando usted tenga el deseo de compartir algo, de preguntar algo, lo haga con toda libertad. Gracias a Dios tenemos la plataforma de Zoom y podemos reunirnos a cualquier hora, en cualquier momento, cualquier día de la semana, ¿verdad? Nada más me avisa, nos conectamos e interactuamos. Mientras podemos tener otras reuniones que nos permitan evacuar dudas e interactuar con otras cosas. Cada generación de hijos de Dios ha tenido que enfrentar sus propias luchas. Pensemos en la iglesia de hace 2000 años. ¿Cuáles eran las luchas que ellos enfrentaban? Ricardo, ¿te acuerdas qué luchas podían enfrentar esos cristianos de hace 2000 años? La opresión que tenían con los mismos judíos que los perseguían, los buscaban para matarlos y todo. Ellos tenían, por eso fue que tuvieron que esparcirse, porque vivían una tremenda persecución. Correcto, por ejemplo, esa era una lucha que ellos enfrentaban a manera religiosa, porque era por sus propios hermanos judíos que eran perseguidos, por cosas religiosas. Pero también había otra persecución que vivían y era por un tema político, que era por Roma. Roma también a ellos los perseguía por un tema político. ¿Por qué? Porque Roma tenía el temor de que ellos llegaran a ser tan fuertes y tan grandes que les llegaran a combatir y que los destronaran de la autoridad que tenían sobre esas regiones de Palestina y el mundo conocido, porque Roma conquistó el mundo, ¿verdad? Por las armas, sí, lo conquistó. Entonces, por temas también políticos, Roma también los perseguía. ¿Qué otras circunstancias enfrentaban ellos? ¿Qué otras cosas? ¿A quién se le ocurre? ¿Qué otra lucha tenían? Teníamos la lucha religiosa, como la que enfrentamos nosotros, la lucha de política, como la que enfrentamos nosotros, y está la lucha en el aspecto económico. ¿Qué pasaba hace 2000 años con el asunto económico? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué creen? ¿Qué pasaba en Palestina hace 2000 años en el tema económico? Bueno, no, yo me imagino que debe ser la misma actual, que tenían que buscar la manera de subsistir con los recursos que tenían. Correcto. ¿Se Yo creo que acuerda? eso no ha cambiado, yo creo. Sí, lo único que ha cambiado es la aplicación de las cosas en 2000 años, porque es muy interesante. Les estoy demostrando que eran los mismos problemas, solo que había que enfocarlos de forma diferente. ¿Y qué fue lo que les funcionó a esa gente hace 2000 años? Lo único que les funcionó fue Jesús. Fue lo único que funcionó. Imagínense que los judíos de la época todavía están esperando que venga el Mesías para que los rescate. Cuando Jesús vino y les dijo a ellos que el reino de él no era de este mundo, ellos no lo entendían, decían, no, es que el Mesías que estamos esperando es un Mesías que va a venir cargado de autoridad y que va a destrozar cualquier otro imperio que se acerque a nosotros. Y no ocurrió, porque el reino de Dios, el reino de los cielos, trasciende todas las atmósferas, todas las esferas, pero va a establecerse hasta más adelante. Todavía no. De eso vamos a hablar en algún momento, de cuándo se va a establecer ese reino, ¿verdad?
Pero en el términos económicos, recuerden que ellos estaban plagados de impuestos hace 2000 años. Plagados de impuestos. Muy parecido a como estamos hoy. ¿Ah? ¿Verdad? Que ahora van a ponerle impuesto a las transacciones electrónicas SIMPE. ¿Por qué? Porque tienen que ver de qué forma nos quitan el recurso. Ahora como todos, entonces, mira, Ricardo, ¿usted me puede hacer esa vueltica? Sí, ya le deposito. Entonces yo le deposito y entonces van a capturar las transacciones electrónicas y les van a cargar un impuesto. O sea, es increíble, pero es lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que nos va a funcionar a nosotros para enfrentar este mundo? Jesús, es lo mismo. Es la única respuesta. Es la esperanza. Y como se lo dije la semana pasada, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Esta pequeñita comunidad, familia, fe, comunidad. Somos una pequeñita parte de la iglesia mundial, pero nosotros tenemos la posibilidad de enfrentar este mundo desde la perspectiva correcta. Hoy tenemos un montón de hermanos cristianos con las rodillas desarmadas de estar orando de rodillas, clamando a Dios para que no pasen los paquetes de impuestos. ¿Usted cree que eso va a pasar? Siempre van a haber impuestos. Hace 2000 años, desde hace 2000 años, han habido múltiples impuestos. No va a pasar. No va a pasar. Los gobiernos siempre van a querer hacerle daño a su pueblo. Siempre. Tenemos hermanos cristianos con las rodillas desarmadas, pidiéndole al Señor que en las próximas elecciones gane el menos malo. ¿Verdad? ¿Y qué va a pasar? Que la persona que llegue a la presidencia de la República no puede cambiar las circunstancias de esta nación, porque ningún hombre ni ninguna mujer tiene la posibilidad de cambiar las circunstancias de una nación. Recuerde que la lucha es contra un sistema de gobierno del mundo. ¿Okay? Luchas religiosas, luchas económicas, luchas políticas. Ahora, ¿qué rol vamos a jugar usted y yo en medio de todo eso? La semana pasada yo les decía que hay que vivir algo a lo que le hemos llamado la verdad presente. ¿Qué es la verdad presente? Es la forma en que nosotros vivimos la Biblia hoy para responder a las situaciones de hoy. Entonces, vamos a ver, al problema político, ¿cómo responde Jesús al problema político? ¿Cómo responde Jesús? ¿Cómo Jesús le responde a toda la opresión que estaban viviendo hace 2000 años con respecto a Roma? ¿Cómo lo vive Jesús? Ricardito, ¿qué te acordás de eso? ¿No te acuerdas? Ok. ¿Algún pasaje, alguna memoria que venga con respecto a Jesús enfrentando las cosas que venían de parte de Roma? Por ejemplo, vamos a ver. Pilatos le dice a Jesús, ¿no sabes que yo tengo el poder para liberarte? Un político de la época. ¿No sabes que yo tengo el poder para liberarte? Esa gente allá afuera te quiere matar. Quieren que yo te mande a crucificar y yo tengo el poder para liberarte. Y Jesús, ¿qué le responde? No tendrías ese poder si no hubiese venido ¿de dónde? De arriba, de mi Padre. ¿Vea qué respuesta? ¿Qué hubiéramos hecho usted y yo delante de Pilatos? Pilatos, qué salvada, gracias. Vea, es que esta gente no entiende la labor que yo estoy haciendo, el ministerio que yo estoy llevando adelante. Mire, yo quiero compartir con todas las personas acerca de Jesús. Y ahora me quieren matar. Vea, hágame la vueltita, Pilatos. Sáqueme por la puerta de atrás. Yo me voy. Yo no aparezco más por aquí. Pero Jesús le responde al político, tu poder, tu autoridad sobre mí no sería ninguna si no hubiera sido dada por mi Padre.
¿Qué lección? ¿Sabe qué decía Pilato después de eso? No hallo nada malo en este hombre. Y salió y le dijo a todos los que estaban ahí, no encuentro ningún problema en este hombre. ¿Por qué lo quieren matar? ¿Por qué se quieren deshacer de él? Y entonces entra el tema religioso, porque le dicen, ¿sabe qué es? Que es que él se autoproclama hijo de Dios. Entonces ahí salió el problema religioso a relucir. Y Pilatos, ¿qué le dice? Bueno, si eso es un asunto religioso, yo me lavo las manos, ¿verdad? Y atiendan ustedes como ustedes lo consideren de manera religiosa. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy nosotros con la religión? Que ni siquiera entre cristianos nos ponemos de acuerdo. Ni siquiera entre cristianos. Hoy estamos haciéndonos la guerra los cristianos. En lugar de ponernos a hacer lo que la Biblia dice que tenemos que hacer, que es ser y hacer discípulos. Tenemos que empezar a trabajar, exponernos con Jesús para convertirnos en sus seguidores y así podamos ayudar a otros a convertirse en seguidores de Jesús. ¿Por qué razón? Porque usted y yo siempre vamos a tener que enfrentar luchas y solo de la forma en la que Jesús luchó es que nosotros vamos a poder enfrentar estas situaciones. Ahora, ¿Jesús sufrió? Sí sufrió. ¿Le dañaron físicamente? Sí. ¿Lo dañaron emocionalmente? Sí. ¿Le dijeron cosas para dañarlo psicológicamente? Sí. De todo tipo de ataques recibió Jesús. Pero nunca Jesús respondió mal a ninguno de esos ataques. Esa es la parte que nosotros tenemos que aprender de Jesús. Nosotros no estamos para contender ni con nuestros hermanos cristianos, ni con los de la acera de enfrente, ni contra los políticos, ni contra los economistas. Nosotros estamos para responderle a la sociedad conforme las respuestas que dio Jesús. Por eso es que no podemos responder si no conocemos las verdades de Jesús. Por eso no podemos depender de un sermón, de una enseñanza por semana. Por eso no podemos depender de los videos, de los audios que normalmente nos envían o que podríamos acceder a través de las redes sociales. Por eso es que no podemos depender de memes, por eso no podemos depender únicamente de las palabritas de bendición, que son de mucha bendición, que entre hermanos nos compartimos en las mañanas o en el transcurso del día. No podemos depender de una reflexión que de pronto yo saco un ratito para escribir y pasárselas cada ciertos días en el grupo. No podemos depender de eso. No podemos depender de eso. Necesitamos intencionalmente exponernos mucho más a la palabra de Dios. Si tiene su Biblia ahí, le voy a pedir que vaya por favor a Apocalipsis. Un momentito. Le voy a pedir que vaya a Apocalipsis, capítulo, ya le voy a decir. Vamos a ver. Apocalipsis, búsquese Apocalipsis capítulo 10. Y déjeme hacerle un contexto. Cuando nosotros leemos o estudiamos el libro Apocalipsis, nos encontramos muchas divisiones, pero digamos, podemos hacer 3 grandes divisiones. La primera la encontramos desde el capítulo 1 hasta el capítulo, donde finaliza el capítulo 3. La otra del 4 al 11 y después del 12 hasta el 22. En la primera parte se habla de la iglesia, ¿se acuerdan? Juan, el apóstol, ¿verdad? Está preso en la isla de Patmos y tiene una visión. Jesús se le manifiesta a Juan y le muestra una visión. Entonces, en esa primera parte, Jesús le habla a Juan acerca de las iglesias, de la realidad de las iglesias. A partir del capítulo 4 hasta el 11, Jesús le muestra algo que tiene que ver con un trono, con el trono de Dios.
todo lo que tiene que ver con el reinado de Dios. Y a partir del 12 hasta el 22, con el templo. Dice la palabra del Señor que al final, cuando descienda la nueva Jerusalén del cielo, va a haber un templo y todas las cosas como Dios las ha dicho van a ocurrir. Pero vean, Apocalipsis no se termina en el capítulo 22. El cumplimiento de toda la profecía y de toda la palabra que fue dada a los profetas en el Antiguo Testamento se cumple mucho antes del capítulo 22. Ponga atención a esto. Dice, vamos a ver si lo logro encontrar aquí. Capítulo 10. Capítulo 10. Dice, voy a leerles a partir del versículo 4 del capítulo 10 de Apocalipsis. Dice, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, eso estaba diciéndolo el apóstol Juan, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las palabras que los 7 truenos han dicho y no las escribas. ¿Ok? Jesús le dice a Juan, no escriba esa parte. Dice, versículo 5, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que en él están, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Ve qué interesante. La asociación que está pasando aquí con el séptimo, con el ángel y con los 7 truenos. Dice que a partir de ese momento ya las cosas no serían más. Capítulo 10, estamos leyendo. Dice, sino que en los días que la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Se consumará, ahí se acaba. Todo lo profetizado, todo lo anunciado, todo lo dicho, ahí se acaba, se consuma. ¿Está claro? ¿Me van siguiendo? ¿Ok? Ve qué interesante. Ahora vamos a ir al capítulo 11. Capítulo 11, versículo 15. Lo tienen ahí, 11:15. Ahora estamos en el momento en el que ya el ángel dice, toca la trompeta. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor. ¿Ve cómo todo se consumó? Ahora, ¿quién es el que reina? Jesús. Ya Jesús está reinando, ya no hay poder político, ya no hay poder económico, ya no hay poder religioso que esté combatiendo contra las cosas de Dios ni contra los del Señor, porque ahora el Señor reina. Dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Dice, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ahí está. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. ¿Ve? Ahí está todo consumado. Ahora vea lo que sigue. Versículo 19 del capítulo 11. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Pues ya aquí se acaba el tema del trono y empieza el tema del templo hasta el capítulo 22. Pero hay algo que es importantísimo de rescatar de las personas que conformaban la iglesia, o que conformarán más bien, que conformarán la iglesia para ese momento. Dice, versículo 10 del capítulo 12. Entonces
perdón, se me fue. Aquí está. Capítulo 12, versículo 11, sí. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Este es el tipo de personas que conformarán la iglesia vencedora, la iglesia vencedora. Estamos en una lucha abierta contra un sistema del mundo, y las personas que van a ser vencedoras, esa iglesia vencedora, tienen estas características. Entonces, ¿cuántos han oído que estamos viviendo los tiempos finales? Levante la mano. ¿Eh? Todos decimos, mire, estamos tan cerca del fin. Estamos tan cerca del fin. Y si usted y yo hacemos un análisis de nuestro comportamiento, de nuestro proceder en Cristo, en el Señor, creo que todavía nos falta un poco para convertirnos en esas personas vencedoras. Este es el ideal de iglesia por la que el Señor dio todo lo que dio para que pudiéramos ser la esperanza de este mundo, para que pudiéramos combatir este mundo. ¿Me doy a entender? ¿Me van siguiendo? Entonces dice, ellos le han vencido. ¿A quién vencieron? Al sistema de gobierno. Vencieron porque a Satanás no lo vencieron. ¿Quién venció a Satanás? Jesús venció a Satanás en la cruz. Ya Satanás está vencido desde ese tiempo. No se trata de Satanás, sino de que vencieron al sistema que se había establecido en el mundo. Recordemos, esto que estoy leyendo es una visión que tuvo Juan hace 2000 años. Y hoy estamos viviendo una realidad de mundo como la que la Biblia dice que tenemos que enfrentar, y solo los vencedores van a alcanzarlo. Solo los vencedores. Yo creo con todo mi corazón que usted y yo hemos sido llamados a ser vencedores. Pero quizás eso va a llevar mucho más trabajo que lo que hasta ahora hemos invertido en nosotros mismos. Les pregunto, no me tienen que contestar. ¿Cuánta inversión de tiempo ha tenido que hacer usted en su propia vida para ser la persona y hacer las cosas que usted hace? Formación académica, recursos económicos, trabajos pesados, arduos, dobles jornadas, triples jornadas. ¿Cuántas cosas usted y yo hemos tenido que vivir de manera personal para ser quienes somos y hacer lo que hacemos? De esa misma forma tenemos que invertirnos hoy para convertirnos en esa iglesia, en esas personas, en esos hijos que Dios espera que seamos, para que podamos responder efectivamente a las condiciones de este mundo, a lo que este mundo hoy con lo que este mundo hoy nos enfrenta. Es necesario que usted y yo, a partir de hoy, tomemos una decisión violenta y valiente. Dice la Biblia que solo los violentos y valientes arrebatan el reino de los cielos. Eso es muy interesante, porque no son todos los que logran llegar a acceder a ese reino. El reino fue dado por condiciones de gracia. Por gracia nosotros somos salvos. Esa primera puerta, esa primera llave se nos dio por gracia. Es un regalo inmerecido que Dios nos permite tener acceso a su reino, a ser salvos. Pero de ese punto a convertirnos en vencedores, va a pasar un tiempo que requiere esfuerzo, trabajo, dedicación.
que requiere mucho más de lo que hasta ahora hemos hecho, que necesita un cambio de paradigma, un cambio de chip, un cambio de conciencia, porque como se los dije en otra reunión en el pasado, nos enseñaron y nos dijeron que eso era para algunas personas, para algunos iluminados, para algunas personas que se dedicaban a la pastoral o que se dedicaban al sacerdocio. No, eso no es cierto. Si usted y yo fuimos llamados por el Señor, es para llegar a ser vencedores. Es para que nos convirtamos en esos hombres y mujeres que un día vamos a estar frente al Señor y que el Señor nos va a pedir cuentas y le vamos a decir, Señor, hasta aquí luché, me esforcé y pude alcanzar la meta que tú propusiste. Y el Señor va a decir, bien, buen siervo o sierva fiel. En lo poco fuiste fiel. Ven, entra en el gozo de tu Señor. Qué gloriosa promesa. Qué gloriosa promesa. Déjeme terminar con esto. Cuando Dios tiene un plan, Dios escoge personas. ¿Se acuerda que cuando estaba el pueblo de Dios oprimido en Egipto y clamaban por libertad? Dice que el Señor escuchó los ruegos y las súplicas de esa gente y que entonces Él decidió buscar una persona y convertirlo en un libertador para ese pueblo. ¿Se acuerdan de Moisés? Pero cuando Dios se manifestó a Moisés, Moisés, ¿qué le dijo? Sí, Señor, envíame a mí, yo voy a liberarlos. ¿Ah? ¿Qué le dijo Moisés? Richard, ¿te acordás? Sí, no, la verdad, él no dijo eso. Él puso excusas. Ajá, ¿y cuáles fueron las excusas? ¿Te Que acordás? él no hablaba bien, Que era que... tartamudo, que yo no tengo, Exactamente. ¿verdad? ¿Cómo le voy a hablar yo a Faraón y cómo le voy a hablar a esa gente? Ujú. ¿Acaso que cuando era reconocido como hijo de Faraón, él se negó a hablar todo lo que tenía que hablar por tener una limitación de lengua? Nunca. No. Pero ahora que Dios lo llamaba para ir a libertar a su pueblo, pegado el hombre ya no podía hablar. ¿Qué otra limitación tenía? ¿Qué excusa le puso el Señor? ¿Ah? ¿Qué decía él? No recuerdo, pero creo que era las situaciones que él vivió en Egipto, que lo querían matar y Que lo todo. querían matar. No, es que si yo llego ahí me van a matar. Ujú. ¿Y qué le dio Dios? ¿Qué le dio Dios? Vea qué lindo. Dios le dio una vara. Le dio una vara. Le dio un nombre. Porque le dijo, dígales que el gran yo soy es el que me envió. Le dio un nombre. Y después le dio a su hermano Aarón para que Aarón hablara por él. ¿Verdad? Porque Aarón era más fácil hablar que Moisés. ¿Cierto? Ujú. Así dice la Biblia. Con eso termino. ¿Qué excusa? No me responda. ¿Qué excusa es la que usted le pone al Señor para hacer y hacer lo que Él quiere que usted sea y haga? ¿Qué justificación? ¿Se acuerdan de Gedeón, uno de los grandes jueces de Israel? Es que yo soy el menor de mis hermanos, yo soy el chiquitillo. Mis hermanos sí, pero yo no. ¿Qué excusa? ¿Qué justificación? ¿Qué es lo que usted y yo, en lo íntimo, cuando sentimos que Dios nos está hablando, que nos está vibrando el corazón, que nos está llamando a hacer su obra, qué excusa le ponemos y eso nos enfría? La distancia, los estudios, el trabajo. ¿Qué excusa? La estatura, su contextura física, su apariencia. ¿Qué excusa le pone usted al Señor? El Señor no anda buscando ni apariencia ni ninguna otra cosa. Él solo está esperando que hombres y mujeres violentos y valientes le digan, como Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo quiero bendecirlo en esta mañana y orar al Señor
para que a partir de hoy todo en su ser interior se revuelque positivamente, en su mente, en sus pensamientos, en su razón, su alma, sus emociones, se revuelque positivamente para que usted se empiece a ver como Dios lo ve, para que Dios ponga esa convicción en su corazón de la clase de guerrero y de guerrera que es usted en sus manos. Porque usted y yo no vamos a luchar en el poder de nuestra fuerza, es en la fuerza del Señor. Usted y yo no vamos a combatir este mundo en nuestra propia sabiduría ni en nuestra propia prudencia, es en la guianza y la fuerza del Señor. Para eso el Espíritu Santo vive en nosotros, para guiarnos, para anunciarnos, para dirigirnos, para consolarnos cuando sea necesario, para darnos una mano, para impulsarnos cuando sea necesario. Pero yo le pido a Dios de todo mi corazón que ustedes, que nosotros tengamos esa convicción y que podamos salir a este mundo a decirle las cosas como Jesús las diría. Pero no podemos dar algo que no tenemos. Por eso tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Cuando les estaba leyendo Apocalipsis, me llamaba mucho la atención porque no tenemos tiempo para leerlo todo, pero lo que me llamaba la atención es que Jesús en la visión le dice a Juan, en un momento, que vuelva al libro, que le pida al ángel. Ahí lo van a encontrar entre el capítulo 11 y el 12, van a encontrar que Jesús le dice, mira, el ángel tiene un librito, ese librito, toma ese librito y cómetelo. Va a ser, dice, como la miel a tu paladar, pero cuando llegue a tu vientre te va a dar amargura. Voy a buscarlo porque es muy lindo. Vamos a ver. Dice, capítulo 10, versículo 8. 10:8. Bueno, algunas Biblias tienen en el capítulo 10 un título que dice el ángel con el librito. Dice, versículo 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, habla el apóstol Juan, y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Imagínense el tamaño de ese ángel para tener una pierna en la tierra y otra pierna en el mar, ¿verdad? Dice, y fui al ángel diciéndole que me diera el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Cuando la Biblia habla en este contexto de dulce como la miel, dice que es la palabra de Dios. Todos los pasajes que usted va a encontrar en la Biblia que hacen alusión a dulce al paladar, habla de la palabra de Dios. Dice que así es dulce. Yo les estoy leyendo Apocalipsis y esto es dulce, esto es agradable, esto se lo degusta, se dice, qué rico, qué palabra. Pero esta palabra le va a producir algo en el vientre. ¿Qué es lo que le provoca? Amargura en el vientre. ¿Por qué? Porque después de que usted se la come, ahora la tiene que procesar. Y el pastor le acaba de decir a ustedes que no hay excusa ni justificación delante del Señor para hacer su obra. Y esa palabra de comer el librito y comer la palabra de Dios es riquísima, pero ahora hay que procesarla y no va a ser tan fácil llegar y decir, como Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo me comprometo con usted a enseñarle la palabra de Dios, pero usted tiene que leerla, usted tiene que atenderla, tiene que entenderla y después tiene que atesorarla. Nosotros somos leedores olvidadizos, dice la Biblia. Nosotros tenemos que ser de los que leemos y guardamos y ponemos en práctica. Jesús no se equivoca, Dios no se equivoca, el Espíritu Santo no se equivoca. Si eso dice la palabra de Dios es porque así es. Tenemos que hacer un esfuerzo mayor. ¿Cuántos de nosotros, para poder alcanzar los títulos académicos que hemos conseguido,
Tuvimos que memorizar cosas muchas veces. Porque es que ahora vamos a pretender que sin leer nosotros vamos a salir bien con las cosas del Señor. Eso no va a ocurrir. Dulce al paladar, pero amargo al vientre. A la hora de procesarlo, va a doler. A la hora de renunciar a excusas, va a doler. A la hora de renunciar a justificaciones, va a doler. Y ojo, nunca les he dicho que usted tiene que renunciar ni a su vida, ni a su trabajo, ni a su familia, ni a sus cosas, porque no es de eso de lo que el Señor está hablando. El Señor está hablando de que seamos vencedores, no de boca para afuera como cuando estábamos en reuniones y sé que más que vencedor. No, es mucho más que eso, es mucho más que eso. Amén, amén, amén. Pues vamos a abrir un espacio. Si hay alguna duda, alguna consulta o comentario, le pido que por favor me lo haga saber. Ricardo. Bueno, yo tengo, digamos, con todo lo que ha dicho, yo tengo como dicen, yo siempre hablo por mi experiencia. Sí, señor. Cuando yo me convertí al Señor, una de mis mayores motivaciones fue aprender. De hecho, a la escuela dominical, yo llegué a servir porque yo tenía el deseo de participar en unos cursos que daba la iglesia. Sí, señor. Cuando estuve en ESEPA, que tuve la oportunidad de participar en los certificados, era como, no sé, como un deseo de aprender, de conocer, por decirlo así. Sí, señor. Cuando la vez pasada el pastor hablaba de leer la Biblia, que había que leerla toda y todo el asunto, pues sí, tiene razón. Y yo también lo he hecho. Y en una ocasión agarré el plan de la Biblia en un año y dije, no, yo la puedo leer en medio año. Me leo 2 días por día. Bueno, o sea, multiplico por 2 la situación y Sí, termino en medio año. Pero mi experiencia al final, yo creo que iba, eh, no sé, me había terminado de leer algo y no sé qué, y alguien me preguntó, en algún momento salió la conversación, y yo decía, esto yo lo leí, y me di cuenta de que no realmente no lo había leído, lo leí en una forma como tan rápida, no sé, como sí, tal vez como dice mi mamá, tal vez por leer, por cumplir, por decirlo claro, así, por llegar claro. a una meta, y me di cuenta que sí no me había quedado nada. Entonces, yo sí creo, digamos, y me pasó también cuando salimos de la iglesia, yo duré mucho tiempo sin congregarme. Sí, Y cuando llegué a BAE, una de las situaciones que yo llegué, cuando yo escuchaba al pastor predicar, en el momento que él empezaba a hablar, en el momento que ya decía el versículo, yo más o menos ya sabía de lo que iba a hablar. sí, Ya iba preconcebido a muchas cosas y no escuchaba, o sea, no estaba de acuerdo si él predicaba de acuerdo a lo que yo ya me había eh, leído, o sea, yo lo había imaginado. Y a sí. veces cuando iba con mi hija, ella me decía, ay, no me hagas spoilers de tal cosa, y que no sé qué. Y sí, a veces llega uno a abarcar tanto conocimiento, o no tanto conocimiento, llega uno a aprender Conocimiento. ciertas cosas, Ujú. pero al final no le sirven de nada si el corazón no está dispuesto, ¿no? No es que yo tenga un mal corazón, no creo, sinceramente, no lo creo, pero sí sé, digamos, que todo exceso es malo, digamos. De nada le sirve a uno agarrar la Biblia y leerse un capítulo entero si al final, para mí lo más importante inclusive es lo que la misma Biblia dice, que hay que meditar en ella día y noche, ¿no? Entonces, eh, soy consciente, digamos, uno tiene que tomar decisiones en el trabajo, ¿no? Bueno, tengo que hacer esto, tiene que dar importancia. Entonces uno tiene que muchas veces sacar la palabra, qué es lo que me conviene, en qué cosas no me meto, hasta a los límites que uno tiene que plantearse, tiene que buscarlos no a lo que dice la gente, sino a lo que dice la palabra de Dios. Yo he actuado, digamos, con mucha sinceridad, honestidad con ciertas cosas y yo siento que me han funcionado. Yo siento que me han funcionado y me han servido. Y creo que es eh, por la forma que yo soy, digamos, como le digo, creo, sí sé.
sencillamente que hay que leer la Biblia, pero también sé que no la podemos leer a trompada de loco. Así es. Hay que llevarla con calma, hay que meditar. Hay cosas que nosotros no sabemos. Y también creo que, digamos, por ejemplo, cuando uno escucha los comentarios, las predicaciones, uno también puede, puede entender ciertas cosas que uno las sobrepasó y no vio exactamente lo que estaba diciendo. Uno dice, no, es que uno tiene que ubicarse en el tiempo que sucedieron estas cosas y sucedieron aquello. Pero realmente, de ahí uno no tiene la formación, uno siempre tiene que dejarse ayudar por las demás gentes que le vayan explicando, ¿no? Sí, señor. Entonces sí creo que debe haber un equilibrio, un equilibrio. Creo que nosotros tenemos que leer la palabra, pero tenemos que leerla como con, como con paz. Digamos, por ejemplo, para mí uno de los libros más difíciles de leer de la Biblia son las primeras de Reyes, Sí, el libro de Reyes. Eso es cansado y a sí, veces uno sí. saca mucho. eh, eso es como comerse una costilla. No tiene mucha carne, a mi parecer, ¿no? Sí, sí. Entonces, como hay otros versículos que son tan bonitos, por ejemplo, cuando lee tal vez uno los proverbios, o digamos, sí, pues, digamos, por ejemplo, para mí los proverbios es lo que más me gusta, ¿no? Sí, Que uno dice, ah, sí, que son consejos y que tal vez son claros para la vida que uno lleva, ¿no? Pero sí. uno lee el libro de Reyes y que este hizo, ¿no? Y que este hizo los ojos de Dios, hizo esto, y que este no sé qué, y que este fue hijo de aquel, y que no sé qué. Entonces uno se queda como se Sí, pierde. sí, 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 sí. Pero sí siento que uno tiene que leerlo con paz, Así es. pidiéndole al Señor que le ilumine, que le, que le, que le aclare ciertas cosas y que no le permita pasar cosas por alto, ¿no? Sí, señor. Yo que eso es lo que yo pienso realmente. Sí, señor. Gracias, Ricardo. Vea, eso es un excelente aporte el que usted está haciendo. Y aquí tengo un testigo, espero que me esté escuchando, porque luego que está conectado, don Eduardo Enrique Reyes Zúñiga, para que nos ayude a compartir con todos la experiencia que él y yo vivimos leyendo la Biblia, así como usted está diciendo, con paz, despacito, sin problema. Es más, le voy a decir que no hemos llegado, no, bueno, estamos lejos de terminar el Antiguo Testamento, lejos, lejos, lejos. Tardamos, bueno, Eduardo Enrique, si está conectadito y me escucha, bueno, si está conectado, si me escucha, abre el micrófono para, ahí está. Díganos, por favor, por dónde vamos leyendo y cuántos años llevamos leyendo eso. No te escucho, debe ser que está el volumen bajo. Es que ando en la calle. Ah, es que se le corta. Ok, ok. Bueno, Vamos a ver. ahí lo copio un poquito. Es que ando en la calle ahorita. Ok, Ahí se ok. escucha. Sí se escucha, sí se Sí. escucha. Tranquilo, ¿cómo se Bueno, voy llama? a ver si se entiende. Se entiende, pero se oye como muy lento, como entrecortado. Bueno, bueno. Listo, listo. Sí, es que ando Nosotros, en la calle, hay muy poca señal. sí, se escucha que está corto de señal Voy a ver ahí. si se entiende. Si no, Se cortó. Ok, Enrique y yo empezamos hace, bueno, estaba recién nacida Laia, imagínate que ya acaba de cumplir 4 años. Empezamos en una tarea de discipulado y después de un tiempo, Enrique y yo llegamos a la decisión de que íbamos a empezar a leer la Biblia juntos, porque creemos plenamente en lo que vos, Ricardo, acabas de mencionar, que la Biblia no se puede leer para cumplir, ni tampoco se debe leer en carrera. Decía un pastor amigo mío que hay que correr a leer la Biblia, pero que no hay que leerla corriendo, ¿verdad? Hay que leerla despacio. Nosotros, si vos supieras el gusto que le agarramos al libro de los números,
a las crónicas de los reyes, a los libros de reyes. Vieras, era lindísimo porque agarramos un cuaderno y desmenuzábamos tal vez 10 versículos. Eso era todo lo que veíamos, pero los desmenuzábamos y encontrábamos una riqueza histórica y una riqueza práctica, porque nos encontramos modelos de la relación en la que Dios se relacionaba en aquel momento con su pueblo. Y nosotros seguimos siendo pueblo. Entonces, hay ilustraciones, hay analogías, hay ejemplos de cómo Dios se manifestaba, que aunque ya ha cambiado, podemos saber que Dios en su naturaleza es así. Yo creo que es justo y necesario que yo haga un esfuerzo mayor y que abramos un grupo de estudio bíblico. No importa los años que duremos leyendo la Biblia la primera vez, no importa, pero que lo hagamos despacito y que lo hagamos bien, porque eso nos va a alimentar y por otro lado nos va a brindar herramientas para que nosotros podamos salir adelante con la lucha que tenemos. Recuerde que es una lucha que enfrentamos. No perdamos de vista que es un mundo y un sistema al que estamos enfrentando como iglesia. Ojo, lo más lindo de todo es esto, que Dios no necesita que ustedes y yo nos aprendamos de memoria la Biblia, ni que nos la leamos en 6 meses para que podamos salir a hacer la obra. Porque lo que necesitamos es el poder de la sangre de Cristo. Lo leíamos en Apocalipsis. El poder de la sangre de Cristo. La palabra del testimonio de nosotros. La palabra del testimonio de nosotros. Y tener la capacidad de morir a nuestro ego, a nuestro yo, a lo que nos pone a nosotros por encima de la voluntad de Dios. Con esas 3 cosas, nosotros podemos salir más que victoriosos. Lo dice la palabra de Dios, no lo dice el pastor Eduardo, afortunadamente. Sí, señora, adelante, Ricardo. Sí. Creo también, digamos, que como dice la Biblia también, que no tenemos que dejar de congregarnos, como dicen, que como algunos tenemos por costumbre. Así es. No es el hecho de que nosotros no podamos leer solo la Biblia. Lo que pasa es que nosotros podemos malentenderla. Y al estar con compañía de otras personas que tal vez están en el mismo sentir, en el mismo camino o haciendo las mismas cosas, pues nos vamos corrigiendo unos con otros, ¿no? Como Correcto. dice la misma Biblia, que el hierro se afila con con el hierro. Se aguza. Sí. Se aguza, o sea, en otras palabras, sí, se afila con el hierro. Se afila. Entonces, sí. Precisamente, digamos, por ejemplo, si usted se lee la Biblia solo, pues sí, está bien, el Señor se la revelará, pero también puede hacer que usted por su cuenta agarre cosas equivocadas y tal vez vaya hacia una pared y no se esté dando cuenta. A veces uno necesita de las demás personas también para que le guíen. No, mira, pero no será más bien por aquí, no será más bien por allá. Correcto, y eso es verdad, Ricardo, eso es verdad, porque muchas veces nosotros, como cuando vos decías que cuando escuchabas una prédica ya tenías una idea preconcebida del pasaje porque ya habías estudiado. Mira, eso es una triste realidad, porque nosotros fuimos formados así, no nos hicimos así por gusto, sino que nos dieron una formación crítica, ¿verdad? O sea, cuando fuimos a la universidad nos dijeron, usted tiene que pensar si lo que usted está oyendo es así, ¿verdad? Y usted lo cuestiona y lo razona. El punto con Dios es que tenemos que morir a una manera de analizar las cosas y empezar a oír, analizar, meditar en eso, y si no está claro, preguntarle a Dios por eso. Señor, no entiendo lo que dice aquí. Y el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Cuando lo hacemos en grupo, tenemos la dicha que de pronto yo he leído un pasaje y en mi experiencia con esa palabra, de pronto cuando la comparto, otros reciben una respuesta a aquella incógnita que tenían sobre ese mismo pasaje. Eso suele pasar y eso es una bendición. Por eso yo me comprometo y de verdad los invito a todos a que podamos sacar espacios, que lo vamos a hacer, después lo vamos a organizar. Por ejemplo, mi mentor y un grupo de personas que lo hicimos durante años,
leíamos por semana unos trozos que ya teníamos planificado leer, y los sábados nos reuníamos para analizar todo lo que hemos leído. Y cada uno llevaba sus notas y le dedicamos un tiempo de calidad, porque yo creo que eso es muy importante, sobre todo para personas como nosotros que somos llamados a ser no solo vencedores, sino testigos de lo que Dios hizo y hace y seguirá haciendo en la vida de nosotros. Amén. Bien, ¿algún otro que quiera participar? ¿O algún comentario extra? Si no, yo creo que así vamos a quedar despedidos en esta mañana y vamos a hacer una oración final. ¿Estamos bien? Sí. Ok, oramos entonces. Amado Señor, te damos gracias una vez más por ese tiempo que nos has permitido compartir. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús y por la intervención de tu Espíritu Santo, que podamos atesorar en nuestra mente los conceptos que hoy escuchamos, pero sobre todo que recordemos, Señor, que tú a la persona que llamas, la capacitas, la potencializas, le das algo para que haga la obra. No lo envías solo porque tú siempre estás con nosotros y tú nos das elementos oportunos para las cosas que tenemos que enfrentar. Hemos hablado esta mañana que enfrentamos un mundo con un sistema religioso, económico y político que no lo estableciste tú, Señor, sino que por medio de la manipulación que Satanás establece en este mundo, ese sistema de gobierno hace y deshace y maltrata. Por eso nosotros, tus hijos, como iglesia, hemos sido llamados a combatir valiente y violentamente contra ese sistema con tu verdad, Señor, porque tu palabra es verdad. Amo, atesoro, anhelo, deseo que todos nosotros, poco a poco, despacito, en paz, pero con pasos firmes, como decía Ricard, nos acerquemos, Señor, a tu palabra y podamos conocerla más. Es importante conocerte a ti por medio de tu palabra. Es importante conocer el propósito tuyo para nosotros por tu palabra. Y es muy bueno, es agradable, es precioso hacer el propósito por el cual fuimos llamados y ser capacitados por ti, Señor, para hacer esa obra del ministerio. Te alabamos, te bendecimos y te damos infinitas gracias, Señor, por todas las mamitas. Y aquí la mamita de Ricardo, que nos ha acompañado esta mañana, a quien bendigo con toda clase de bendiciones espirituales y materiales, así como a todas las mamitas de la familia de esta pequeñita comunidad de fe, familia y fe comunidad, a quien bendigo en tu nombre y te doy muchas gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga mucho a todos. Bueno, bendiciones a todos. Hasta luego. Gracias. Un abrazo grandototote. Que la pasen bien. Gracias. Saludos a Danielita. Bueno, y a Visito y ahora la mamita de la casa de David también, ¿verdad? Sí. Como esa nietada, qué maneras. Sí, sí, sí. Que Dios me los bendiga mucho y que pasen un domingo extraordinario. Gracias, gracias. Buen día. Muchas gracias. Igual. Adelante, don Luisito. Bueno, Paz, un feliz día para todas las madres. Muchas gracias por la enseñanza de hoy, pues por la idea que es muy interesante. Dios los acompañe a todos y los bendiga. Amén. Amén. Gracias, Luisito. Un abrazo grandote también para vos. Shirlita, bendiciones. Bendiciones, Paz. Muchas gracias por la enseñancita. Con mucho gusto, mamita. Y muy feliz día para usted o yo. Muchas bendiciones. Muchas gracias, Paz. De parte de don José también. Está Bendiciones, Paz. Ay, qué lindo oírte, José. Bendiciones también. Un abrazo grandototote. Amigo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, bendiciones para todos. Gracias, que la pasen muy bien. Un abrazo. Bueno. Hasta luego.